Esos son los textos que vamos a considerar en esta mañana acerca del tema de lo que es la complicidad con el pecado. ¿Qué es complicidad? Se dice que una persona es cómplice, testigo también, de un crimen, de un robo, de una violación o de algo malo, y lo consiente, y lo tapa, y no lo denuncia. Entonces, esa persona es cómplice de esa maldad. Cómplice es una persona que sin ser autora de un delito, lo aprueba, no lo saca a la luz para que no sea castigado aquella persona que lo cometió, es decir, el culpable. La persona que es cómplice de un pecado recibe también el mismo castigo que él o la que cometió la maldad o el crimen o el robo o lo que quiera que fuera. Para ver esta realidad vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 y veamos qué dice la palabra de Dios allí. ¿Están todos ahí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Miren lo que dice, pongan mucha atención porque lo que dice tiene, bueno, de ahí se pueden sacar muchos sermones. Se puede sacar un sermón acerca de la complicidad con el pecado, pero también se puede sacar un sermón acerca de lo que es el pecado de mentirle al Espíritu Santo. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Vendió una heredad que tenía porque en aquella época, cuando la iglesia estaba dando los primeros compases, pues había muchas necesidades de comida, de alimentos, y entonces pues la iglesia apostólica o la iglesia primitiva pues hacía obra social como siempre ha hecho la iglesia del Señor, ayudándole a los pobres. Los que más tienen dan para ayudarle a los que menos tienen, y habían personas que tenían varias propiedades y decidían venderlas y dar el precio de lo vendido a la iglesia para que la iglesia comprara alimentos y repartiera a los pobres y a todas las personas necesitadas. Por eso dice que cierto hombre llamado Ananías, verso 1, con Safira su mujer, vendió una heredad para traerla y poner el precio de la heredad a los pies de los apóstoles para que estos administraran y repartieran entre la gente necesitada, porque eso lo estaban haciendo muchas personas. Y dice el verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Él la vendió y sustrajo del precio. Vamos a suponer que la vendió en 100.000 euros y él dice, yo me quedo con 50.000 y los otros 50.000 los voy a dar a la iglesia y le voy a hacer creer a la iglesia que estoy dando los 100.000, que fue la totalidad, o sea que le estoy haciendo creer a la iglesia que estoy dando la totalidad del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, porque eso era lo que estaban haciendo muchos hombres ricos que tenían muchas propiedades, y entonces Ananías no quería ser menos generoso que los demás. Él también quería, pues seguramente presumir de generoso, pero tenía una lucha entre dar y no dar. Y por eso hizo esta operación. Así pues él pensaba, quedo bien delante de todos y le hago creer a todo el mundo que he dado la totalidad del precio de la heredad que he vendido, pero me quedo con la mitad para mí. Y entonces eso fue lo que hizo, trajo solamente una parte y la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Ya no solamente mentía a la iglesia, sino que también mentía al Espíritu Santo, que es, que es Dios morando en la iglesia. Dice, reteniéndola, verso 4, reteniéndola, es decir, reteniendo el precio de lo vendido, no se te quedaba a ti, y vendida, una vez que la hubieras vendido, no estaba en tu poder, es decir, tenías el dinero en tu poder, podías habértelo quedado y no tenías que haberlo dado,
Era tu propiedad, tú la podías vender y podías quedarte con el dinero guardado para cualquier situación, cualquier emergencia. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, es decir, si tú no la hubieras vendido, pues seguía siendo tuya porque tú eras el titular, el propietario. Y vendida, una vez que la vendiste, no estaba en tu poder el dinero, podías quedarte con el dinero y no tenías que darle explicación a nadie porque era tu propiedad lo que tú habías vendido. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está el pecado de Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Él pensaba que le estaba mintiendo a los hombres, pero la Biblia dice, no, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, dice que cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Todo el mundo dice, esto es más serio que lo que yo me pensaba. Ananías murió por hacer esa maldad. Levantándose, dice el verso 6, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, desde que sucedió la muerte de Ananías, la mujer de Ananías entró a la iglesia. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y ella no sabía lo que había acontecido 3 horas antes de que su marido había caído muerto por ese pecado. Dice, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, para ver qué es lo que había en el corazón de ella, para saber si ella efectivamente se había confabulado o se había puesto de acuerdo con su marido para mentir juntos al Espíritu Santo. Pedro le dijo, dime, Safira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella se había puesto de acuerdo con su marido para mentir y traer solo una parte y hacerle creer a toda la gente que habían dado la totalidad del precio de la propiedad que habían vendido. Sí, en tanto. Y entonces dice, Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? ¿Por qué os pusisteis de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, los que habían ido a enterrar a su marido, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, dice la palabra en el verso 11, un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces aquí tenemos lo que se llama complicidad con el pecado entre Ananías y Safira, su mujer. Tenemos a Ananías. Él fue, Ananías, el varón, él fue el que tuvo la idea de mentir al Espíritu Santo. No fue Safira, fue él. Él era la cabeza de la casa y él fue el que la vendió. Ananías fue el autor del pecado. Safira, su mujer, fue cómplice. La idea de mentir al Espíritu Santo no fue de Safira, fue de su marido, pero ella estuvo de acuerdo con él y consintió y dio su aprobación a la maldad que había inventado su marido. La complicidad con el pecado de Ananías le trajo la muerte también a Safira. Ella no cometió el pecado lo cometió su marido, pero ella le dio su respaldo, ella le dio su apoyo, ella se hizo copartícipe de la mentira que Ananías estaba tratando de engañar a la iglesia y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, de esta historia de Ananías y Safira sacamos la conclusión evidente, muy evidente, de que muchas personas que dicen ser cristianos o cristianas, resulta que Dios los prueba para ver si aman más a Dios que al familiar, que al marido, o que a la esposa, o que al hijo, o que a la hija, o que al hermano, o que al padre, o que a la madre. Aman más, a veces mucha gente aman más al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, lo aman más que al mismo Dios. Si Safira hubiese amado más a Dios que a su marido Ananías, repito, si Safira hubiese amado más a Dios que a su propio marido Ananías, ella le hubiese dicho, pero Ananías, ¿cómo se te ocurre mentir al Espíritu Santo? Estás loco, yo no seré cómplice de tu maldad, no estoy de acuerdo, no cuentes con mi apoyo.
y Safira se hubiese desmarcado y le hubiese dicho, si tú lo haces es tu problema delante de Dios, pero yo no voy a ser cómplice de tu pecado, ¿verdad? Yo me desmarco, yo me aparto de eso, yo no quiero saber nada de ese plan que tú has tramado. En el caso de que Ananías tuviese un carácter muy fuerte y estuviese presionando a Safira, ella estaba siendo probada por Dios a ver si amaba más a su marido que a Dios, porque a veces hay en el matrimonio, uno de los dos tiene mucho carácter y el que tiene más carácter, sea la mujer o sea el hombre, presiona al que tiene menos carácter. Y el que tiene menos carácter, por lo general, obedece al que tiene más carácter. Se supone que el que tiene que tener la autoridad en la casa es el varón, porque Dios lo puso a él como cabeza y tiene que tener autoridad. Pero no se puede pasar de la raya, porque si un varón dice, como yo soy aquí el macho de la casa, como yo soy aquí el que mando, pues aquí se hace lo que yo digo, aunque lo que él diga está mal. No, si lo que tú dices está mal, la esposa tiene el derecho y tiene la responsabilidad como cristiana de decirle al marido, yo le voy a obedecer a Dios antes que a ti. Tú tienes autoridad sobre mí porque eres mi esposo, pero por encima de tu autoridad, esposo mío, por encima de tu autoridad está la autoridad de Dios. Y si lo que tú vas a hacer está mal y es un pecado y es algo abominable, yo prefiero obedecerle a Dios antes que a ti. Me desmarco de ti. Si tú cometes ese pecado, es tu problema, pero no cuentes con mi apoyo, ni con mi complicidad, ni con mi respaldo. ¿Hubiese sido mejor para Safira divorciarse o separarse de su marido que morir por la complicidad con el pecado? Si ella se hubiera divorciado, se hubiera separado y hubiera dicho, no, lo siento, tú con tu problema y yo me desmarco de ese problema, ella hubiera quedado viva. Pero ella prefirió seguir los dictados diabólicos de su marido antes que obedecer al Señor. Eso es lo que se llama complicidad con el pecado. Y hoy en día hay muchas personas enfermas espiritualmente y aún hasta muertas espiritualmente por su complicidad con el pecado. No podemos ser cómplices, no debemos ser cómplices bajo ningún concepto del pecado. Cuando el pastor le dice, apártese del pecado de su hija, apártese del pecado de su hijo, apártese del pecado de su marido o de su esposa o de su padre o de su madre, usted debe hacerlo por amor a sí mismo o a sí misma. Pero algunas personas dicen, ¿cómo me voy a apartar? ¿Cómo me voy a distanciar de mi hijo querido del alma o de mi hija querida del alma o de mi marido que es una joya o de mi esposa que es una buena mujer? Pues si no te distancias, si no te apartas, si no te desmarcas del pecado de tu familiar o de tu amigo o de tu amiga, pues morirás como murió Safira. Safira murió por su complicidad con el pecado de su marido. Pero hay personas que mueren por su complicidad con el pecado de su novio o de su novia o de su amiguito o a su amiguita o de quien sea. Mueren por el pecado del otro, mueren espiritualmente. Los jóvenes, los adolescentes que aunque todavía no son mayores de edad, pero ya dejaron atrás el estado de la inocencia. Un niño es inocente con 2, 3, 4, 5 años, pero los jóvenes que tienen ya 13, 14, 15 años, ya ellos son responsables delante de Dios de sus hechos, de sus acciones. Los jóvenes suelen vivir, muchos jóvenes, gracias a Dios, no todos, suelen vivir por lo general una doble vida. En la iglesia pueden parecer unos santitos con buen comportamiento, bien vestidos, bien hablados, pero cuando están con sus compañeros, con sus compañeras en el instituto o con sus amigos mundanos, son igualmente mundanos como ellos. No se desmarcan, hablan como los mundanos, visten como los mundanos, les da vergüenza decir que son cristianos. Una persona que es cristiana no tiene que avergonzarse de decir que es cristiano. Es más, tiene que decir, soy cristiano y a mucha honra, gloria a Dios. Y no soy como ustedes, yo soy un hombre, una mujer, un joven, una joven diferente. Amo a Dios por encima de todas las cosas. Tú eres un aleluya, tú eres un monaguillo, tú eres un beato. Dime lo que quieras.
pero yo sirvo a Dios y no me avergüenzo de mi Dios. Aleluya. Dice la Biblia que el que se avergüenza de Dios delante de los hombres, un día Dios se avergonzará de esa persona que en la tierra se avergonzó de él. Entonces muchos jóvenes están acomplejados, viven una doble vida, una doble vida. Vivir una doble vida, es decir, en la iglesia ser cristiano y afuera ser mundano, eso es hipocresía. Y si hay algo que Dios abomina del ser humano es la hipocresía. Por eso fue que el Señor Jesucristo atacó tan duro a los fariseos, porque eran unos hipócritas. Y hoy en día se ha puesto de moda un cristianismo tibio, se ha puesto de moda un cristianismo tibio. Hace 60, 70, 80 años atrás los que eran cristianos lo eran de verdad, pero hoy en día hay un cristianismo tibio, mediocre, que tiene una pata en el mundo y otra pata en la iglesia. Y cuando estoy en la iglesia tengo apariencia de ser un buen cristiano, una buena cristiana, pero cuando estoy en la calle o en la casa soy un mundano exactamente igual que los inconversos. Y por falta de radicalidad entre los cristianos y entre las cristianas es que muchas veces no se convierten los pecadores a Cristo, porque no ven en los cristianos, en las cristianas, un cristianismo radical de principios. No hay diferencias visibles al ojo humano muchas veces. Y los cristianos muchas veces parecen mundanos porque hablan y hacen las mismas obras que los demás, que los del mundo. El verdadero cristianismo tiene que ser como un investigador. El cristiano, la cristiana tiene que ser como un investigador, como un policía, como un detective que investiga, que pregunta, que se informa, que averigua la verdad para perseguir al que ha hecho lo malo, para perseguir al que ha robado, al que ha pecado, al que ha hecho la injusticia y para castigar al culpable. Así tiene que ser el cristiano. Muchas veces los cristianos no quieren mojarse, no quieren involucrarse en resolver asuntos, pero nos toca, a nosotros los cristianos, nos toca tratar con otros que dicen ser cristianos, pero que están mal delante de los ojos del Señor, y nos toca abordar a esas personas y tratarlas y aconsejarlas porque ese es el amor cristiano, ¿verdad? Cuando usted ve a una persona que está en desorden, que está cometiendo pecados o que está haciendo una hipocresía, en la iglesia parece un santo, una santa, y afuera es un pecador, pues usted tiene que llamarlo a orden, decirle, no, mira, así no son las cosas, tienes que meterte en serio con Dios, porque eso es hipocresía. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 13, para que vean que cuando digo que el cristiano debe ser como un detective, como un investigador, como un policía que investiga, que averigua, eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 en adelante. Porque era la única manera de erradicar el pecado del pueblo de Dios. Ese era el método que el Señor establece en Deuteronomio capítulo 13. Para que el pueblo lo ponga en práctica, ese era el método de Dios siempre es perfecto. Y el método de Dios era que el pueblo mismo estuviera involucrado, todo el pueblo, no solamente ya los sacerdotes, los profetas, los líderes, los jueces, quien fuera, sino la totalidad del pueblo tenía que estar involucrado en ser guardianes de la santidad y de la pureza para que el pueblo de Dios no se corrompiera y no se perdiera. Pero claro, cuando se hace lo que se llama dejación de funciones y todo el mundo se desentiende y dice, sí, eso es allá él, no, eso es el otro, allá cada uno con su conciencia. Bueno, si son cristianos y si son personas que están bajo nuestra cobertura, si son hermanos en la fe o dicen que son creyentes pero están dando mal testimonio, nos toca abordar esa situación. Veamos lo que dice, como digo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 12, dice, si oyeres que se dice alguna cosa de tus ciudades, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Es decir,
si sucede una cosa de esta o cualquier otra cosa mala, ¿verdad? Pero esta es una de entre tantas. Si resulta que hay por ahí uno tratando de meter la idolatría, de meter el pecado en medio del pueblo de Dios, miren lo que tenía que hacer el ciudadano normal de a pie, tenía que hacer esto. En el verso 14 encontramos, aquí está el deber de no ser cómplice. Si sabía que había un pecado o alguien que estaba instigando, seduciendo a la gente a que hicieran lo malo, el ciudadano de a pie no podía ser cómplice del pecado de las demás personas. Tenía que investigar, tenía que averiguar. Eso lo dice en el verso 14. Dice, tú inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. A ti te toca la responsabilidad de investigar, de averiguar, de preguntar, de moverte por aquí, moverte por allá, para saber dónde se está produciendo esa maldad, quién es ese personaje, qué está haciendo, qué está diciendo. Hay que perseguirlo, porque si el pueblo no lo perseguía, entonces hacía lo que se llama dejación de funciones, que es lo más fácil de la vida. Siempre lo más fácil como padre, como madre, como pastor, como todo, es desentendernos. Yo me desentiendo y que cada cual allá cada uno. No nos podemos desentender, tenemos que asumir la responsabilidad, los padres como padres, las madres como madres, los hijos como hijos, los cristianos como cristianos, el pastor como pastor, los líderes como líderes, los diáconos como diáconos, los ancianos como ancianos. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. No que hagas 4 preguntas por allí, no, investiga, averigua, pregunta con diligencia, es decir, con unas ganas tremendas de encontrar y de saber qué realmente es lo que está pasando. Y si pareciere, dice el verso, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, si resulta que es cierto ese rumor que te llegó, dice, que se hizo en medio de ti, irremisible, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará tu mano a nada del anatema. Es decir, todo eso, toda esa idolatría y todo eso, aunque veas algo allí, como en el caso de aquel que robó los lingotes de oro en la época de Josué, dice, no se pegará nada de eso a tu mano, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a sus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. En otras palabras, que el ciudadano que descubría que había un falso profeta, un falso rumor, una persona fomentando la idolatría o fomentando algo que estaba prohibido en la ley de Dios, el deber de cada ciudadano era investigar, averiguar, preguntar, conocer, saber exactamente qué es lo que había pasado, y si efectivamente se encontraba que ese rumor era cierto y que fulanito de tal o menganito de tal hizo tal cosa, pues, o alguien que vino de otro pueblo a meter el pecado en el pueblo de Dios, pues a esa persona había que cogerla, ajusticiarla y quemarla viva con todo, destruir todo lo que tenía esa persona. Entonces, esto es lo que Dios nos manda. Dios no quería que su pueblo fuera cómplice del pecado, que viera el pecado en sus plazas, en sus pueblos, y que dijera, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ya allá ellos con Dios. Ya puede ser tu amigo del alma, tu familiar más cercano, el que ha hecho el mal. Si tú lo tapas y si no lo descubres, eres cómplice. Cómplice y culpable del pecado de otro o de otra, lo tienes bajo el mismo techo. Todos los cristianos estamos llamados a tratar todo desorden, todo pecado, toda mala actitud, toda calumnia, todo chisme, toda falsedad,
toda hipocresía. Tenemos que tratarlos, es que hay que tratarlos. Yo sé que sacar a la luz las cosas sucias, los pecados, las actitudes malas, pues que es un trabajo desagradable y a nadie le gusta hacer ese tipo de trabajo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted tiene un bebé? Usted tiene como madre, tiene un bebé en sus brazos y el bebé tiene diarrea y se le hace la caca y llena todo el pañal de caca asquerosa. ¿Qué hace usted? ¿No lo limpia? ¿Lo deja así porque le da mal olor, le da asco? ¿O usted dice, uy, voy a llevarlo al baño, darle una buena lavada y encima después lo voy a perfumar? Eso es lo que hay que hacer. No lo puede dejar ahí todo con esa caca invadiendo todas las nalgas de la criatura. Claro que lo limpia, lo baña y hasta lo perfuma. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros con el pecado, porque el pecado apesta. El pecado es algo abominable, como la caca de las personas, así apesta el pecado. Lo mismo es con el pecado, con el chisme, con la mentira, con el robo, con el orgullo. Hay que sacar esa basura de nuestra mente, de nuestra casa, para poder dormir a gusto y para poder dormir en paz y dormir tranquilo con la conciencia limpia delante de Dios. Señor, estoy haciendo lo que me corresponde como padre, como madre. Confiesa tu pecado de complicidad para que no mueras espiritualmente. Si Zafira se hubiera arrepentido a tiempo y hubiera confesado su pecado, aunque se puso de acuerdo con él, pero después de haberse puesto de acuerdo con su marido para engañar a la iglesia y al Espíritu Santo, ella hubiera dicho, uy, cometí un error. Pues mira, a tiempo estoy todavía de rectificar. Ella hubiese hablado con su marido y le hubiese dicho, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú lo quieres hacer, es tu problema. Yo te di mi apoyo, pero yo estaba en una nube de ignorancia, de tontería, pero ahora me doy cuenta que cometí un error, me retracto, renuncio a mi error y me aparto. Entonces ella hubiera salvado su vida. Pudo haberlo hecho, pero tampoco lo hizo. Dejó que el tiempo corriera y que el juicio viniera sobre ella. Usted puede decir, no, yo no tengo que ver. Yo no tengo nada que ver con los pecados de los demás. Eso se parece un poco a lo que hizo Pilato. Pilato, cuando los judíos decían, crucifícale, crucifícale, él tenía autoridad política para librar a Jesucristo de la muerte. Pero los judíos decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y Pilato qué hizo? Tráiganme una palangana, un lebrillo con agua y yo me lavo las manos aquí, como diciendo, bueno, mira, ahí lo tiene, si ustedes lo matan, yo me lavo las manos, yo soy inocente. Lavarse las manos quiere decir que él era inocente, pero aunque se lavó las manos, su corazón lo tenía negro, porque él pudo haber librado a Jesucristo de la muerte. Era el gobernador, tenía la autoridad y podía decir, no, a este hombre es un justo, es un varón de Dios, que nadie le ponga la mano encima. Pero él se lo entregó a los judíos porque lo que él quería era el aplauso de los judíos y así cometió la injusticia más grande de todos los siglos. Entonces usted tiene poder con los pecados de otras, usted tiene mucho. No poder, sino usted tiene mucho que ver con los pecados de otros cristianos. Si usted los conoce y no los trata. Si usted no los conoce, es otra cosa. Yo como pastor, por ejemplo, tengo que tratar los pecados y las malas actitudes de los miembros de la iglesia siempre y cuando se dejen tratar. Pero yo no puedo tratar a una persona que está en pecado, pero que es un pecado secreto y yo no lo sé. Cuando vemos un pecado en algunos o en algunas de las hermanas, debemos de tratarlo con el método, debemos de tratarlo con el orden que nos enseñó Jesucristo, que es un método divino, hermanos. El Señor Jesucristo nos enseñó un método infalible, perfecto, un método divino para tratar todo pecado. Es un método lleno de justicia, lleno de misericordia, es un método perfecto.
¿Dónde está ese método que el Señor Jesucristo nos enseñó para tratar el pecado de las personas cuando éste se produce? Porque con frecuencia se producen pecados en medio del pueblo de Dios o en medio de la familia. Se producen y hay que tratarlos, aunque sea un asunto escabroso, aunque sea un asunto incómodo, hay que tratarlo. Hay un refrán en España que dice: hay que coger el toro por los cuernos, ¿verdad? Es decir, aquí el pecado no se va a enseñorear de mí, ni de mi casa, ni de mis hijos, ni de la iglesia. Nosotros todos juntos tenemos que ser guardianes, defendiendo la fe, defendiendo la santidad. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 15, y vemos lo que dice la palabra del Señor allí. Ahí está lo que dije. El método para poder tratar el pecado que se produzca en medio de la familia, en medio de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15. El Señor, enseñando a sus discípulos, les mostró que este era el método para tratar. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si peca contra ti. Algunos podrán decir: pues si no ha pecado contra mí, yo no tengo que meterle mano a ese asunto. Pues sí, aquí dice si peca contra ti, pero en Santiago capítulo 5, versículo 20, vamos a ver otro pasaje de la Escritura, Santiago 5, 20, sin perder Mateo. Vamos a Santiago capítulo 5 y versículo 20 y veamos qué dice la palabra del Señor en Santiago acerca de si se ve pecado en otra persona. Dice el verso 19, Santiago 5, 19 y 20, los dos últimos versículos de la epístola de Santiago. Dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha ido por un camino equivocado, un camino de pecado, un camino de rebelión, un camino de rebeldía, y alguno le hace volver, o sea que nosotros debemos intentar hacer volver al que se ha extraviado, al que se ha metido en el orgullo, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio. Tenemos que hacerlo volver, o por lo menos intentarlo. Si después de intentarlo la persona se resiste y no quiere, bueno, ya lo dejamos, pero tenemos que intentarlo. Por eso dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y está en un estado de mentira, y alguno le hace volver, tú lo puedes hacer volver, o por lo menos intentarlo hacer volver al orden, a la verdad. Dice: sepa, verso 20, que el que haga volver o regresar al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que, miren qué recompensa más grande tiene aquel varón, aquella mujer que hace que otra persona que se ha ido por un camino equivocado regresa al camino del Señor y se arrepiente de su pecado. Pues seguimos en Mateo capítulo 18, repetimos el verso 15, donde dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ya vemos que aunque no peque contra ti, como vemos en Santiago, pues tu deber y el mío es tratar de hacerlo volver. Dice: ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, por un pecador rebelde. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, que aquí tenemos en el verso 15 que hay que tratar el pecado de los demás, aunque ese pecado no vaya contra tu persona. Claro que si el pecado del otro va contra tu persona,
te duele a ti. Y si el pecado que comete el otro va contra tu hermano, a ti no te duele, pero le duele a tu hermano. Y tú tienes que condolerte, hacerte partícipe del dolor de tu hermano. Si tu hermano es el que está sufriendo el agravio, el desprecio, tú tienes que identificarte con el inocente, no con el que está cometiendo el pecado. Puede ser que el pecado va contra otro hermano, contra otra hermana, pero si tú amas a ese otro hermano, lo debes defender y lo debes de ayudar y debes de tratar el pecado del pecador. El método divino para tratar el pecado, el método divino del Señor para tratar el pecado, hermanos, es perfecto. Lo que Dios ordena siempre es perfecto. Las leyes de Dios son perfectas. La suma de tu palabra es verdad, toda ella es verdad. Entonces, primero, el método aquí es primero a solas para no avergonzar innecesariamente a la persona que ha cometido el pecado. Pero si no admite o no recibe el consejo invitándole a confesar su pecado, entonces es que esa persona tiene rebeldía muy fuerte en el corazón. Si lo reconoce y se arrepiente, pues la Biblia dice, perdónale 70 veces 7. 70 veces 7 si se arrepiente y pide perdón. Pero si no se arrepiente y no pide perdón, entonces hay que llevarle al siguiente paso. El siguiente paso es tratar a la persona que no reconoce su pecado con testigos, a ver si así admite su pecado, y si lo admite y pide perdón y lo confiesa, hay que perdonarlo. Otra vez repetimos la enseñanza de Jesucristo. Si se arrepiente y pide perdón, 70 veces lo hace, 70 veces perdónale. Si se pone terco y no admite ni reconoce, entonces hay que confrontarlo con la iglesia, porque ya ni a solas lo reconoció, con testigos tampoco lo reconoció, no admitió que estaba cometiendo un delito, que estaba cometiendo un pecado que afectaba al resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces a esa persona hay que llevarla ya frente a toda la congregación. Este es el tercer paso, enfrentarlo con toda la iglesia. Y si tampoco obedece a la iglesia y no le hace caso, toda la iglesia se le echa encima, pero le dice, hermano, hermana, que las cosas no son así, estás equivocado, así no es, y sigue terco y sigue obstinado, entonces la palabra dice, tenle por gentil y publicano, es decir, ya ese es un rebelde y hay que desatarlo de la iglesia. El pecado que está visible hay que tratarlo. El pecado que está en secreto, está escondido, Dios lo sacará a la luz en su momento oportuno. Y cuando salga a la luz será tratado a solas primero, con testigos después y finalmente con la iglesia. El deseo de Dios, hermanos y hermanas, el deseo de Dios cuando una persona peca no es mandarlo para el infierno, no es cortarle la cabeza. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y digan, sí, lo siento, me equivoqué, reconozco que le fallé a Dios y cometí un pecado, este o el que fuera, lo reconozco, me arrepiento y quiero cerrar ya esa etapa de pecado de mi vida y quiero abrir una etapa nueva. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo trató a la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, que los judíos con piedras en las manos la llevaron arrastrando y se la tiraron allí al Señor y le dicen, mírala, ahí la tiene, esa ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio? A ver, Moisés dice que a esas mujeres hay que apedrearlas para quitar el pecado del pueblo. El Señor sabía que esos hombres que tenían piedras en las manos y estaban dispuestos a apedrearla, ellos también tenían que haber sido apedreados por los pecados de ellos, pero ellos, siendo pecadores, quieren apedrear a una mujer que ha sido también pecadora. Y entonces cuando el Señor confronta a esos hombres con sus propios pecados, les dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos desaparecieron, se escurrieron, se esfumaron. Y el Señor cuando la vio a ella, le dijo, mujer, ninguno te ha condenado. Ella dice, ninguno, Señor, de menuda me libraste.
me libraste de la muerte. El Señor le dijo, bien, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete, ¿y qué más le dijo? No peques más. Cierra ya el capítulo del pecado, cierra ya esa etapa, empieza una etapa nueva. Por eso es que digo que la voluntad de Dios no es cortarle la cabeza al pecador, sino traerlo a un arrepentimiento. Si la persona quiere, claro. Si la persona dice, sí, es verdad, le he fallado al Señor, me arrepiento 1000 veces de todos mis pecados, ya voy a abandonar ese mal hábito en mi vida y voy a abrir una etapa nueva, en adelante voy a ser como Dios quiere que yo sea. Pues entonces hay que perdonarlo porque esa es la voluntad de Dios. Pero si la persona es terca, obstinada, orgullosa y no admite y no reconoce, pues entonces la Biblia dice en Mateo 18, dice, tenle por gentil y publicano, es decir, échalo fuera de la iglesia. No se puede seguir reincidiendo en el pecado. Una persona se puede equivocar 1 o 2 o 3 veces, pero si hace del pecado su estilo de vida, entonces, ¿qué cristiano es? ¿Qué cristiana es? Lo que Dios quiere es que un pecador marque un antes y un después. Hasta el día de hoy fui un hipócrita, un ladrón, un mentiroso, un orgulloso, un fornicario, una fornicaria, un adicto a la pornografía, un borracho, lo que fuera. Hasta el día de hoy, pero a partir de hoy abriré una etapa nueva en mi vida y le serviré al Señor con todo mi corazón. Entonces, cuando esa persona toma esa decisión, todo su pasado queda olvidado, Dios lo perdona. Y hermanos, ya voy concluyendo, pero en el versículo 18 y 19 de este capítulo 18 de Mateo, tenemos lo que se conoce como atar y desatar a una persona al reino de los cielos. Es como que el Señor Jesucristo le estaba dando autoridad a los apóstoles para que integraran o echaran fuera de la iglesia a las personas según el estado de cada persona, para que la vincularan al reino de Dios o para que la desvincularan, para que la conectaran o para que la desconectaran. Dice el versículo 18 y 19, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En el verso 18 habla de atar y desatar, pero esto no se refiere a atar o desatar demonios. Algunas personas han creído o han pensado equivocadamente que en ese versículo 18 hay una base para atar demonios y van por ahí atando demonios. Ven a una persona que, bueno, tiene un vicio, tiene un lenguaje o tiene pecados y ya dicen, no, esos son demonios que tiene. Y entonces va atando demonios. Pero ¿dónde encuentra usted esa base para atar demonios? No aparece por ningún lado en la Biblia esa base para estar atando demonios. Es verdad que el Señor Jesucristo se enfrentó con los demonios, pero cuando el Señor Jesucristo se enfrentó con ellos, no los ató, sino los expulsó, los echó fuera. ¿Para qué atarlos? No hay base bíblica para eso. Y este texto se encuentra, este texto 18, de que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este texto se encuentra dentro del contexto de lo que es la aplicación de la disciplina en la iglesia del Señor. En otras palabras, que está hablando de personas, no está hablando de demonios, sino está hablando el contexto de cómo tratar a una persona. Si después que ha pecado, primero a solas, después con 2 testigos y después con toda la iglesia. Y luego cuando habla de atar y desatar, viene de ese mismo contexto de que si la persona es un creyente y le estaba sirviendo al Señor y cometió pecado, si se arrepintió, pues entonces esa persona queda atada, ligada a la iglesia y su nombre queda escrito en el libro de la vida.
Pero si esa persona, en lugar de arrepentirse después de primera, segunda y tercera vez, no se arrepiente, sigue siendo un orgulloso, sigue siendo un arrogante, un prepotente, un mentiroso, entonces a esa persona hay que desatarla de la iglesia, desconectarla de la iglesia, desvincularla de la iglesia, porque si no corrompe a toda la iglesia con su maldad, con su pecado, con su orgullo. Entonces, atar se refiere a integrar y desatar se refiere a soltar y echar fuera de la iglesia y también del reino de los cielos. Esta es la autoridad que el Señor Jesucristo le confirió a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad? Y esta es la autoridad que tiene también la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. Esta es la autoridad que tiene la iglesia, presidida por el pastor y también ayudándole los ancianos y los diáconos de la iglesia. Esta es la autoridad que tenemos como siervos del Señor. Podemos atar, integrar, conectar a una persona a la iglesia y al mismo tiempo, si la conectamos a la iglesia, dice que queda conectada al reino de Dios, al reino de los cielos. Su nombre queda escrito en el libro de la vida. Y si la desatamos, la desconectamos, la desvinculamos, la echamos fuera de la iglesia porque es rebelde, porque no se arrepiente, porque no admite su pecado, esa persona queda desvinculada, desatada, desconectada de la iglesia, desligada de la iglesia y también desligada del reino de los cielos. Fíjense que eso es muy importante. Y la iglesia tiene que orar mucho. Y el pastor y los ancianos y los líderes tienen que orar mucho para que cuando acontezca una situación, un asunto, un pecado, pues hay que tratarlo con el orden de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues este ha sido el mensaje que quería compartir con todos ustedes en esta mañana. Hoy